Hola muchachos. Vamos a continuar con el curso de Historia de México 2. Nos quedamos en la clase pasada, en el video pasado, terminamos la segunda etapa, ¿verdad? De nuestra guerra de independencia, que fue la etapa de lucha armada que lideró José María Morelos y Pavón, ¿no? Y que fue una etapa difícil, pero pues digamos productiva para la causa, ¿no? Para el ejército insurgente. Fue la etapa donde se ganaron más batallas con ese liderazgo de Morelos. Eh, pero pues finalmente en 1815 lo acaba esa etapa con la muerte precisamente de Morelos, ¿no? Lo atrapan y ordenan su fusilamiento. ¿Ok? Eh, ¿Qué va a pasar después? Vendría la otra etapa, ¿no? La tercera etapa, conocida como la etapa de resistencia, imagínense, ¿no? Eh, con la muerte de Morelos, quien iba a asumir el liderazgo de ese ejército insurgente, igual para que no se desbandara, para que no se deshiciera y se mantuviera pues en lucha, unido, iba a ser Francisco Javier Mina, que les dije que él era español peninsular, ¿no? Con todo su acentote de español, ¿no? Españolado totalmente. Pero ya respetado, ¿no? El ejército insurgente lo iba a respetar porque pues se había ganado la confianza y tenía pues ese don de mando, ¿no? Sin embargo, a Francisco Javier Mina pues le iba a tocar una etapa pues muy difícil, ¿no? Muy difícil. Por eso es considerada etapa de resistencia. ¿Por qué? Porque a Francisco Javier Mina, junto con Vicente Guerrero ya iba a andar ahí, ¿no? Iba a ser uno de las manos derechas de Javier Mina, iba a andar un Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, personajes que después iban a destacar en la historia de, de nuestro país, ¿no? Ya como México independiente. Pero ellos venían desde aquí, desde la guerra de independencia. Francisco Javier Mina, les decía, pues le iba a tocar llevar a cabo la estrategia de guerra de guerrillas, se le llama. ¿Y qué es eso de guerra de guerrillas? Pues ahora sí que, como decían, golpear y correr, ¿no? Golpear y correr. Es cuando un ejército no le puede hacer frente a otro ejército porque pues se da cuenta de que son inferiores, ¿no? En cuanto a calidad de ejército, en cuanto a armamento, pues, ¿no? Que, 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 que saben que llevan las de perder ahora sí que como se dice, pues en un tiro, ¿no? Al tú por tú. Porque el ejército realista español, pues, sí estaba mejor, ¿no? Ya en esa etapa, estamos hablando de 1815, ¿no? Eh, entonces Javier Mina, pues muy inteligente como era, eh, decide pues no arriesgar a todo el ejército insurgente en un enfrentamiento directo, ¿no? Contra el ejército realista español y pone en práctica pues esta estrategia, ¿no? de guerra de guerrillas que le funcionó. La verdad es que fue muy buena estrategia, fue crucial para que el ejército insurgente no desapareciera totalmente. eh, mantuvo vivo el movimiento Francisco Javier Mina. Por eso se conoce como la etapa de resistencia. Resistió, ¿ok? No se ganaron batallas, no. Simplemente el gran mérito fue haber resistido, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que veían de repente alguna tropa del ejército realista español ahí descuidadona, ¿no? Normalmente pues atacaban de noche, en la guerra de guerrillas pues sobre todo se practica de noche. Entonces cuando veían les repito, a un batallón del ejército realista español acampando de noche
ahí medio descuidadón y que no conocían muy bien la zona, ¿no? Sobre todo del sur de la Nueva España, que es donde pues Morelos había tenido su fortaleza, y pues ahora Javier Mina es donde tenía pues el ejército insurgente, ¿no? Ahí recluido en la zona de Guerrero, Chiapas, ¿no? Oaxaca también, la zona también del sureste, ¿no? Veracruz, Tabasco. Había mucha gente que seguía apoyando pues la causa insurgente. Entonces, el ejército realista español a veces pues no conocía tan bien la zona del sur de la Nueva España. Entonces les llegaba la noche, tenían que acampar, y pues el ejército insurgente de Francisco Javier Mina, que también estaba dividido pues en varios batallones, ¿no? En todo el sur de la Nueva España, pues estaban al acecho. O sea, realmente era eso. O sea, eran vigilantes de lo que hacía el ejército, las tropas del ejército realista español, sobre todo cuando caía la noche, pues ahí iban vigilando, ¿no? Dónde iban a acampar, y si consideraban que era un lugar propicio para caerles de noche en un ataque rápido, ¿no? Un ataque relámpago, diría muchos años después Adolfo Hitler, ¿no? Con los alemanes. Es un ataque así relámpago, rápido, y sorprenderlos y poderles pues quitar armamentos y quitarles los víveres que traían, que tenían ahí, el alimento pues, y pues quitarles caballos. Eso era, a eso se iban a dedicar los insurgentes en la etapa de resistencia liderada por Francisco Javier Mina, ¿no? Atacar, golpear, como decían, golpear y correr, ¿no? Rapidito, sorprender, quitarles armas, quitarle el alimento que tuvieran y quitarles caballos, ¿no? Y otra vez refugiarse en la sierra, ¿no? Entonces, para el ejército realista español, pues imagínense, ¿no? Era muy difícil atrapar a Francisco Javier Mina, porque esa era la misión. Siempre el virrey ordenaba que se fueran sobre el líder, ¿no? Porque sabían perfectamente que si cortaban la cabeza, pues provocaban que el cuerpo quedara todo como gallina descabezada, como dicen, pues, ¿no? Que no sabe para dónde arrancar, y pues, choca con todas partes, ¿no? Entonces, el ejército realista español sabía perfectamente que esa era la estrategia, ¿no? El objetivo, acabar con los líderes, ¿no? Acabar con la cabeza y luego ya el cuerpo cae solo, ¿no? Y así lo habían hecho en los años anteriores, ¿no? Recuerden, como hemos visto, o sea, acabaron con Miguel Hidalgo, acabaron con Ignacio Allende, y por supuesto que provocaron crisis. No pudieron acabar con el cuerpo, ¿no? Acabaron con la cabeza, pero no pudieron acabar con el cuerpo, porque de inmediato surgía una nueva cabeza, ¿no? Ahora sí que como generación espontánea nacía ahí una nueva cabeza. Eso fue lo importante del ejército insurgente, que nunca les faltó un líder, que rápido se organizaban para, ¿no? Alguien daba el paso al frente y lo respetaban pues como nuevo líder. Entonces ya después pues Ignacio López Rayón, ¿no? Como dijimos, fue el que dio el paso al frente, luego Morelos, ¿no? Y estaba don Hermenegildo Galeana, y ahora Francisco Javier Mina, ¿no? Rápido asumió el liderazgo. Entonces, pues eso al ejército realista español, pues lo destanteaba, ¿no? Ahora sí que le hacía más larga la guerra, ¿no? Pero pues ellos iban sobre la suya, o sea, sobre acabar con los líderes, ¿no? Ahora pues había que atrapar y acabar con Francisco Javier Mina, pero les repito, pues era muy, muy, muy difícil para
para el ejército realista español porque pues como no había un ataque directo, ¿no? Sino que era guerra de guerrillas, pues tenían que andar ahí correteando a Francisco Javier Mina por las sierras del sur de la Nueva España, y pues no era nada fácil encontrar sus guaridas, ¿no? Sus escondites. Y así estuvo Javier Mina 2 años, de 1815 a 1817, hasta que, pues en una de esas, sí encontraron su guarida, ¿no? Y en 1817, pues Francisco Javier Mina también es pasado por las armas, lo fusila el ejército realista español, por órdenes del virrey, obviamente, y una vez más pensaron el virrey y el ejército realista español que este arroz ya se coció, ya no se va a recuperar el ejército insurgente, ahora sí se van a desbandar y los vamos a ir atrapando, ¿no? Y vamos a acabar con el cuerpo de la insurgencia. Pero, afortunadamente, para la causa, se volvieron a equivocar porque de volada asumió el cargo, el liderazgo, Vicente Guerrero, que Vicente Guerrero, como les digo, ya andaba ahí, era uno de los brazos derechos de Javier Mina, y cuando se da cuenta que Javier Mina pues, había sido pasado por las armas, pues él sabía que no había tiempo que perder, ¿no? Los dos bandos pues sabían lo que tenían que hacer, ¿no? Y bueno, en este caso, los insurgentes hicieron lo que correspondía. Vicente Guerrero asume ese liderazgo y mantiene al ejército insurgente unido, pero pues iba a seguir con la misma estrategia de Francisco Javier Mina hasta 1820 prácticamente. O sea, iba a seguir con la estrategia de guerra de guerrillas. Por eso muchos historiadores marcan la etapa de resistencia desde 1815, que murió Morelos, hasta, algunos lo ponen hasta 1819, otros lo ponen en 1820. ¿Ok? Solo de menos, lo importante es que ustedes conozcan cómo fueron, ¿no? las cosas. Porque algunos otros historiadores dicen, no. La etapa de resistencia nada más fueron esos 2 años de Francisco Javier Mina, ¿no? De 1815 a 1817. Ya de 1817 a 1821 dicen, es la etapa de consumación. Ya cuando Vicente Guerrero asume el liderazgo, y como él años después le va a tocar consumar nuestra guerra de independencia, dice, pues toda esa es etapa de consumación. Pero repito, algunos otros historiadores dicen, no. A Vicente Guerrero le tocaron 2 etapas. Él resistió y luego ya consumó. Bueno, ustedes ahí se los platico nada más para que sepan, porque sí se pueden encontrar en los libros pues diferentes fechas, ¿no? En cuanto a la tercera etapa, les repito, eso es lo de menos, lo importante es que sepan el porqué, ¿no? Entonces, a Vicente Guerrero le iba a tocar seguir con lo de guerra de guerrillas, igual que Francisco Javier Mina. No iba a enfrentar directamente al ejército realista español porque no había con qué, no había forma, era demasiado riesgo, ¿no? Era arriesgar totalmente la guerra, ¿no? Por la independencia. Entonces así se mantuvo don Vicente Guerrero, ¿ok? Con esa estrategia. Obviamente ahora a quien le iban a poner precio a la cabeza, pues era la cabeza de Vicente Guerrero, porque el ejército realista español, el virrey, se las ingeniaban, trataban de utilizar cualquier estrategia para lograr el objetivo. De hecho, por ejemplo, atraparon al papá de Vicente Guerrero y pues le mandaron carta a Vicente Guerrero, ¿no? De que si no se entregaba para ser enjuiciado, que pues prácticamente era pues entregarse a ser fusilado, pero si no se entregaba le iban a matar a su papá, ¿no? Ese fue el mensaje del gobierno virreinal. ¿Y qué creen que hizo don Vicente Guerrero?
pues si ya dijimos que él fue el que consumó nuestra guerra de independencia, pues por supuesto que sacrificó a su mismísimo padre, ¿no? Este, tomó esa decisión y pues le mataron a su papá. Obviamente no fue fácil para Vicente Guerrero, fue un momento ahí de crisis, ¿no? De tensión, pero él tomó esa decisión y siguió adelante con el movimiento. Usted, aquí es donde ustedes me dirán si no deben de ser considerados héroes patrios, ¿no? Por supuesto que hicieron sus sacrificios, ¿no? En una guerra siempre hay sacrificios y bueno, a Vicente Guerrero le tocó hacer esto. Eh, y bueno, ya veremos en la última etapa de nuestra guerra de independencia qué fue lo que pasó, ¿no? Cómo se consumó finalmente, después de 11 años de guerra, cómo se consumó nuestra guerra por la independencia, ¿no? Que le tocaría, pues, precisamente a don Vicente Guerrero, y ya veremos qué otro personaje fue crucial para que terminara la guerra. ¿Ok? Bueno, aquí le dejamos y seguimos en contacto. Gracias.